Entonces, cuando ustedes se preguntan por qué es necesario un sistema nacional de transparencia, sobre todo si dicen, pues es que hay muchos sistemas nacionales, ¿no? Que el de salud, que el de protección civil, que el de estadística. Ya ven que aquí en México somos re buenos para hacer cosas así por serie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un sistema nacional de transparencia? Pues bueno, aquí por el tipo de personas que hay, por quienes organizan el foro sobre todo, va a haber personas desde luego que sí son expertas. Yo solo lo voy a platicar como una simple anécdota que a mí un día me platicaron. ¿Por qué es necesario un sistema nacional de transparencia? Pues es tan necesario un sistema nacional de transparencia por detalles como que alguna vez cuando ya estaba la Constitución de 1917 me platicaron a mí alguna vez que pues se convocan las primeras elecciones y hacen fila pues mujeres para votar. Y creo, hasta donde me platicaron, que cuando están allí en la casilla, que no era una casilla propiamente, sino que más bien lo que me platican es que era una caja de madera de la cual no se podía ver hacia adentro y que les dijeron, oye, pero no, creo que tú no estás incluida, ¿eh? ¿Por qué? Pues por una interpretación que se hizo ahí a un derecho que había constitucionalmente, pero que en ese momento dijeron, esto es solo para hombres. Y si no mal recuerdo, las cuentas no me fallan, pasaron 36 años hasta el 53, y con todo gusto quien quiera corregirme aquí, porque pues les digo que los expertos son más bien ustedes, no yo, pasaron 36 años para que algo que no tenía base tuviera que tenerla expresamente y entonces la mujer tuviera derecho al voto. Increíble, pero así fue. Entonces, por detalles como esos, es a veces necesario un sistema nacional de transparencia. Pero antes de que entremos al sistema nacional de transparencia, me permití dividir esta plática en 4 partes. Les prometo que para no hacer largo el asunto, cada parte no va a pasar de más de 1 hora, entonces van a poder ir a comer a la hora que ustedes salen comúnmente. ¿Cuál es esta primera parte? El necesario contexto, la denominé el derecho de acceso a la información en México. Entonces, cuando empezamos a transitar por esos escalones que están allí en esta lámina, nos damos cuenta que por ahí hubo un indicio, ¿verdad? Que algunos dijeron, parece que había algo, había como una linterna que daba un poco de luz y decía que en el 77 hubo un derecho de acceso a la información. Hay unos que así lo sostienen, ¿verdad? Porque se agregó ahí, espero que todos alcancen a ver, se agregó ahí un pequeño renglón al artículo 6º constitucional que dice el derecho a la información será garantizado por el Estado. Entonces, algunos dicen que ahí partió todo, otros que no. En una opinión muy particular de un servidor, yo les confieso, y esta es una opinión personal, para mí ahí no había un derecho de acceso a la información. Pero bueno, esa es una opinión personal. Sin embargo, pasan 17 años y se fijan, 19, perdón, y allí en el 96 la Corte le ayuda a ese pequeño renglón que parecía no decir mucho, la Corte le ayuda bastante y dice, sí hay un derecho ahí de acceso a la información, pero ojo, claro, la tesis no lo dice textualmente como se los estoy diciendo yo, pero es lo que trató de decir la Corte, dijo la Corte, ojo, hay un derecho de acceso a la información, pero eso no quiere decir que el ciudadano lo pueda hacer valer como él quiera. Y luego agrega la Corte y dice en esa tesis, deberá de ejercerlo como lo dispongan las leyes respectivas. Entonces ahí se hace un foquito rojo, prende un foquito rojo en el que se dice, oye, entonces parece que tenemos que legislar en la materia. Y empiezan pues estas inquietudes legislativas para crear leyes que rigieran el derecho de acceso a la información. Y en el 2002, en el marco federal, se emite la primera ley federal de transparencia, esa viejita, pero que en realidad seguía vigente todavía hasta el 8 de mayo de este año. Pero hubo 2 casos de estados que ya habían publicado su ley desde antes de esta ley federal de transparencia. Nomás no cabe aquí, es un poco angosto,
pero los estados de Jalisco y de Sinaloa fueron los primeros que tuvieron un ejercicio con una ley local de transparencia. Yo recuerdo alguna vez, por curioso, haber consultado esa primera ley de Jalisco, porque creo que ya llevan como 3 o 4, pero consulté esa en el buscador de la Corte. Además es muy interesante porque pues también mantiene las leyes abrogadas. Y entonces ahí voy yo de curioso y era una ley como de unos 25 artículos. Pues yo creo que en la actualidad es una ley, sería una grosería, porque ahorita entre más artículos les metamos, pues parece que la pegan un poco más, ¿verdad? De que están cumpliendo sus efectos. Pero ¿qué es lo que trato de decir? Que hubo 2 ejercicios locales que superaron el ámbito federal y fueron los que tuvieron la iniciativa para legislar en la materia. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Empezó un fenómeno que pues puede ser común, pero claro, en transparencia no lo era, porque se estaba legislando en la materia. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Que como no había normas establecidas o un marco para de referencia pues mínimo, ¿qué es lo que empezó a pasar? Pues que cada estado empezó a legislar como lo consideró pertinente. Entonces, después de las problemáticas que esto empezó a generar, en el 2007 se estimó necesario provocar esa primera reforma de gran calado constitucional en la que se establecieran algunas bases que dieran el marco constitucional para el ejercicio del derecho de acceso a la información, ahora sí, con nombre y apellido. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que como pues todas las materias que empiezan a estudiarse en el régimen legal de un país empiezan a tener cierta efervescencia y empiezan a estudiarse, y a veces las decisiones no se toman de la manera más razonada, sino que a veces se atiende más bien a una coyuntura política. ¿Qué es lo que pasó? Que al cabo de los años se dieron cuenta de que seguía habiendo muchos aspectos que todavía quedaban muy discrecionales, de tal manera que no era lo mismo para un mexicano ejercer el derecho de acceso a la información. Y cito nada más como ejemplo los estados, no porque sean exactos, pero por poner pues nada más el ejemplo del extremo. No era lo mismo para un mexicano de Baja California el ejercicio del derecho de acceso a la información que para uno de Yucatán, por decirlo así. Y viene en 2014 la otra reforma de gran calado en la que se dice, creo que nos quedamos cortos con la de 2007, y entonces eso que en 2007 fue una gran reforma, resulta que ahora va a ser un apartado del sexto. Fíjense nada más, o sea, nada más para que dimensionemos, no, aquello que en 2007 se presumió mucho, resulta que pasó a formar parte de un apartado nada más en 2014. Aspectos novedosos, lo dice ahí varios. ¿Cuáles yo me atrevería a resaltar más entre esos muchos aspectos novedosos en 2014? Pues que bueno, ahora había sujetos obligados novedosos que nunca habían sido tocados por la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, como las personas físicas o morales que recibían y ejercían recursos públicos. Los sindicatos eran intocables en este tema. Y hay un caso muy particular que es el de los partidos políticos, que por ahí yo difiero con algunas personas que dicen es que los partidos políticos ya eran sujetos obligados. Sí, pero no por disposición constitucional. Entonces la reforma lo que vino a prever es que el partido político ya no podía escaparse del régimen de transparencia, sino que está sujeto a él directamente por ser partido político. Y obviamente por ser partido político te alimentas de recursos públicos. Otros aspectos novedosos, pues bueno, se viene una carga novedosa de obligaciones de transparencia. Y ahorita estaré comentando alguno más, que ese lo comentaré por separado. Entonces nada más aquí les pongo como ejemplo cómo se fue desarrollando en ese inter de 2002 a 2007, cómo fue evolucionando este asunto. Si se fijan, por aquí comienza de algún modo, creo que la pantalla no absorbe la luz, ¿verdad?
Comienza de algún modo el 2002, comienza fuerte porque comienza con 5 estados, pero luego tiene un punto climático por ahí en 2004, empieza a decrecer ya después, hasta que termina en el 2007 con un estado. Esta lámina yo nunca la pongo para evidenciar a ningún estado, aclaro, la pongo para que veamos el comportamiento que ha tenido, que tuvo en aquella época el régimen legal de transparencia y la evolución. Claro, les comento que siempre la pongo, pero nunca me han invitado a Tabasco, quién sabe si en Tabasco la pondría. Entonces, bueno, no les prometo, tampoco les prometo que allá en Tabasco la usaría. Y entonces tenemos una configuración normativa, para no hacerles muy largo este cuento, tenemos una configuración que ya les comentaba, hay una constitución que desde 2014 ya cuenta pues con un marco ya de referencia que alcanzó a vislumbrar aquellos faltantes de 2007 y luego vinimos a una ley general que por disposición de la propia Constitución se tuvo que emitir y luego viene la ley federal y las leyes locales. Ese es el marco normativo en materia de derecho de acceso a la información en nuestro país y es más o menos lo que yo les quise plasmar ahorita pues con esta historia que traté de platicarles. ¿Se acuerdan que les dije? Hubo aspectos fundamentales, varios, novedosos, de aquella reforma de 2014, les comenté lo de los nuevos sujetos obligados, les comenté lo de las nuevas obligaciones de transparencia y les dije espérenme tantito porque hay uno que quiero dejar aparte. Nace en esa reforma constitucional, ya teníamos organismos garantes en el país en materia de transparencia y acceso a la información, pero ¿qué es lo que pasa con la reforma constitucional de 2014? Que ya no era opcional tener organismos garantes de derecho de acceso a la información, era algo obligatorio, pero además, estos organismos garantes no era suficiente que se crearan en un orden de gobierno que podía pertenecer al Ejecutivo, que podía ser descentralizado, qué sé yo, ¿verdad? La figura jurídica que ustedes quieran ponerle, no. Dijo ahí el constituyente en el 2014, ojo, yo ya tengo que obligar a que como mínimo los organismos garantes tengan ciertas características. ¿Por qué? Para fortalecer la función que van a realizar, porque lo que van a hacer no es poca cosa, lo que van a hacer es ser garantes, vigilantes, ¿verdad? Una especie, yo diría como de centinela, ¿no? Así con su gorrita de capitán del ejército, vigilando el derecho de acceso a la información en el país y en cada entidad federativa. Entonces dijo el constituyente, esto no va a ser posible si el organismo garante no tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, tienen que ser autónomos. No pueden ya depender de nadie. Ya no pueden decir que son una oficina del gobernador, una secretaría, una dirección general. No, se acabó eso. No pueden depender de ningún poder, tienen que ser autonomía. Y la autonomía debe de ser constitucional. Deben ser especializados. Es decir, no le podemos pasar este trabajo a otro que ya existía para que pues ahí le vea, ¿verdad? Como, hazte cargo tú de esa chambita del derecho de acceso a la información ahí para que no se nos amontone acá. No, tenían que ser especializados. Independientes, imparciales, colegiados, para evitar que fueran órganos unipersonales en los que se concentrara el poder en una sola persona. Colegiados entonces, si ven ustedes, con personalidad jurídica, con patrimonio propio. Y ahorita adelante no recuerdo si viene, pero a ver, si son colegiados y si la integración es por número impar, pues mínimo ¿cuántos tendrían que ser? 3, ¿verdad? Los hay algunos que son de 5, en el caso del organismo garante nacional lo es de 7, pero hay un mínimo de 3 por estas dos características, colegiados y en número impar. ¿Qué otras características que pueden ver del lado derecho? La autonomía técnica,
la autonomía de gestión, la autonomía de decisión, el amarillo, la capacidad para ejercer su presupuesto. Estamos de acuerdo en que los poderes legislativos son los que asignan el presupuesto, pero ya no podía nadie entrometerse después de la reforma de 2014 con el organismo garante para ver en qué iba a gastar su presupuesto. Él ya iba a tener toda la libertad de decidir en qué, obviamente siempre y cuando fuera, ¿verdad?, para fortalecer sus propias funciones. No incluía carnes asadas a domicilio. Capacidad para determinar su organización interna. ¿Qué quiere decir? Ya no me puedes venir a decir tú que yo nada más necesito 2 direcciones, que yo nada más necesito 3 secretarias. No, eso yo lo voy a determinar porque quien sabe lo que requiere material y humanamente para hacer mis funciones soy yo. Nadie me lo puede venir a decir. Y son, y quizás sea lo más importante, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Aquí tenemos algunas otras características: integración colegiada, como les decía, autónoma, impar, se denominarán comisionados a sus integrantes y su sustitución es escalonada con una duración no mayor a 7 años. Para su designación se debe de garantizar la transparencia, la independencia y la participación de la sociedad en sus procesos de selección. Y como notas allá, pues bueno, los integrantes deben privilegiarse para su elección que tengan experiencia en las materias y procurar la igualdad de género en su integración. Obviamente, si estamos, ¿por qué dice procurar la igualdad de género? Pues porque si estamos hablando de un organismo que es colegiado y que es impar, pues siempre va a haber, ¿verdad?, un género más que otro, pero el caso es que nunca se cargue totalmente hacia un solo género. Y algunos otros atributos que pueden ser removidos, que cuenten con una estructura administrativa necesaria para el desempeño de sus funciones y que su presupuesto, y este es un mandato realmente para los legislativos, para las cámaras de diputados de los estados, los congresos locales y para el Congreso Federal, necesitas darle un presupuesto adecuado y suficiente para que pueda realizar sus funciones. Es decir, es una especie como de atributo, pero lleva implícita también la obligación de los poderes legislativos de asignar ese presupuesto para que esto sea una realidad. La segunda parte, ya ven, ahí la llevamos. Digo, ya le aventajé un poco de la hora que les dije. El Sistema Nacional de Transparencia y la rendición de cuentas. Entonces yo primero lo que quisiera preguntarles, y nunca me gusta elegir así a la gente por azar porque luego se apenan o algo, pero si hay algún voluntario que me quiera decir para él qué es un sistema. No un sistema nacional, un sistema nada más. No le pongan este apellido todavía. No sé si hay alguien que quiera participar con alguna idea, porque siempre me interesa a mí primero ver qué perspectiva tienen de lo que implica un sistema. ¿Alguien por allá, no? ¿No levantó la mano alguien por allá? Bueno, como siempre vengo preparado por allá. Un ordenamiento que tiene un fin último, una meta. Ok. ¿Alguien que quiera colaborar? Un conjunto de elementos unidos entre sí que tienen un objetivo común. Perfecto, gracias. Perfecto. Un conjunto de normas y procedimientos. Me salieron muy participativos ahora. Cuando no es así, yo siempre vengo preparado, ¿eh? No vayan a creer que me agarran así en frío. Entonces, pues yo siempre prefiero pedir ayuda a la Real Academia, ¿verdad? Entonces, cuando estuve consultando yo este asunto, pues vi que había 4 acepciones, entonces las empecé a leer las 4 y
Pues aquí fueron muy coincidentes y van a ir viendo porque dice la primera, conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Luego dice la 2, conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente, dijeron la palabra por ahí, orden, contribuyen a determinado objeto finalidad, ¿verdad? Y luego dice la 3, conjunto de órganos que intervienen en alguna de las principales funciones vegetativas, y como que ahí ya chafe un poco, ¿no? Como que ya son, ya como que no sabía que un sistema fuera también eso. Y luego dice conjunto estructurado de unidades relacionadas entre sí que se definen por oposición. Y pone un ejemplo ahí, la lengua o los distintos componentes de la descripción lingüística. Entonces, todo indica que nos quedamos con los primeros dos, ¿verdad? Que son los que nos dan más luz y que fueron muy coincidentes ahorita quienes participaron. Y yo estoy seguro que aún los que no participaron tuvieron por lo general una idea que se asemeja más a los primeros dos. Entonces el Sistema Nacional de Transparencia, ya entendido pues lo que es un sistema, el Sistema Nacional de Transparencia tuvo un antecedente institucional que se llamó la COMAIP, pero déjenme les platico algo, la COMAIP fue un acuerdo de buenas voluntades realmente porque no había obligación legal ni constitucional, mucho menos, para conformarla. ¿Qué es lo que pasó con la COMAIP? Resulta que cuando estos organismos garantes de los cuales ya les platiqué, se empezaron a crear, pero yo les estoy hablando de hace muchos años, no les estoy hablando de cuando se empezaron a crear ahora en el 2014, cuando empezaban tímidamente a nacer estos organismos garantes y que eran muy pocos, pasa algo, se dan cuenta de que solos o aisladamente no tenían la fortaleza para elevar los temas de transparencia y de acceso a la información, ni siquiera a veces en el estado del cual eran organismos garantes. Entonces dijeron, ¿por qué no nos juntamos en una conferencia, pues en un acuerdo de buenas voluntades, hacemos un estatuto y nos empezamos a plantear objetivos relacionados con el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales? Es decir, aquí lo que hay que valorar es que sin ser una obligación, ellos decidieron conformar esta COMAIP para empezar a generar un esfuerzo conjunto en materia de transparencia y se crea la COMAIP. Imagínense nada más, tenemos 33 organismos garantes ahorita, 32 estatales y el nacional, y en esa época había 9. O sea, estamos hablando de más o menos como una cuarta parte de lo que hay ahorita. Entonces dijeron, es que a nosotros, no sé si se acuerdan de aquel video muy famoso motivacional de los marcianitos. ¿Alguien recuerda ese video motivacional de unos marcianitos que vienen y aterrizan aquí se ve como que si fuera una calle de una ciudad y según ellos están haciendo así mucho escándalo y resulta que nadie los veía, ¿no? Porque estaban así. Pues bueno, pues no es ofensiva la comparación, lo que pasa es que nada más para dar a entender cómo antes estos organismos garantes realmente no tenían un protagonismo en la vida nacional, pero conforman la COMAIP. Y dicen, hay que plantearnos algunos objetivos. Y entre algunos, muchos otros que se contenían en su acta constitutiva, pues aquí yo nada más me permití poner los que estimé más sensibles a la temática, ¿no? A lo que ellos pretendían defender. Uno fue trabajar para el impulso de los principios de publicidad, transparencia informativa y apertura gubernamental. Desarrollar proyectos comunes de alcance nacional, o sea, ellos lo que querían era que el asunto de la transparencia no se circunscribiera a lo que ellos pudieran hacer en su estado, sino que tuviera un alcance en todo el país. Realizar acciones tendientes a la mejora en la organización, clasificación y manejo de los documentos que permitieran optimizar la transparencia y el acceso a la información pública. Organizar eventos, conferencias, congresos y talleres a fin de difundir temas relacionados y promover la comunicación y coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y organismos internacionales para impulsar y fomentar los objetivos de la misma COMAIP.
Déjenme les comento de una manera anecdótica que pasaba algo muy curioso con esa Comaip. Vamos a suponer que era un foro que organizaba la Comaip. Hagan de cuenta como si ahorita estuviéramos en un foro de Comaip. Y entonces, pues, como lo organizaba la Comaip, pues quienes lo organizaban eran los organismos garantes, integrantes, ¿verdad? Entonces decían, a ver, el foro este va a tratar de, no sé, por decir, ¿qué les gusta? Transparencia presupuestal. Invítate a fulano porque es bueno. Invítate a este otro fulano. Invítate a este otro porque le sabe. Entonces, pues ya no. Estaba el fulano y ese sutano estaban de acá del lado de donde está ahorita un servidor hablando del tema. Y adivinen quiénes eran los que menos opinaban de los temas. Los organismos garantes que integraban parte de la Comaip. ¿Por qué? Porque esto es algo muy entendible, porque era un derecho que empezaba a estudiarse apenas, el de acceso a la información, y entonces no era tan fácil ir y postular o hacer posturas sobre un tema, ¿verdad? Así que, pues sabes que se me antojó que hablaras de esto y así en automático voy a dar una opinión, no era tan sencillo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a pasar que, como en muchos foros o en muchos contextos, empieza a ocurrir un fenómeno que es que pues no falta siempre en un grupo el que tiene más atrevimiento que otro, ¿verdad? Y entonces de los mismos comisionados empiezan a presentarse posturas con temas que en esa época eran muy novedosos e incluso, lo voy a decir, muy fuertes de hablar. Porque, por ejemplo, imagínense cuando un comisionado de algún organismo garante dijo, los organismos garantes tenemos que ser autónomos, ya no podemos depender del Ejecutivo. Imagínense. Digo, pues si lo decía en noviembre ya casi tenía su aguinaldo completo, pero si lo decía en enero o febrero, imagínense, ¿no? Entonces, no era tan sencillo, pues, o sea, no es un asunto nomás de pararse y hablar. Entonces empezó a haber personas que tuvieron el atrevimiento de empezar a postular temas que a la postre se convertirían en lo que ahora tenemos en el artículo 6º constitucional. Y empezaron a salir, como en todos lados, ideólogos de este tema, con las particularidades propias de nuestro sistema mexicano, político y jurídico. Entonces, el modelo de Comaip funcionó un tiempo, funcionó mientras no había una reforma constitucional, funcionó mientras todos estos grandes temas se gestaban, se ponían en ebullición, y vino la reforma constitucional, o sea, todo ese trabajo, todo eso que a veces la gente juzga mal y dice, ya se reunieron otra vez para hablar de lo mismo. Ni siquiera le cambiaron tantito el nombre del foro, casi se llama igual, pero bueno, finalmente tuvo un efecto. Y resulta que esa experiencia de la Comaip se convirtió ahora en un párrafo del artículo 6º constitucional que textualmente dice: el organismo garante coordinará sus acciones, y ojo, así lo dice el 6º constitucional, a quien se está refiriendo con el organismo garante es al INAI. Dice, coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de las entidades federativas. ¿Con qué objeto? Irnos a comer, conocernos, agregarte al Face o al Twitter o al, ¿cómo se llama el otro? El Flickr, quién sabe cómo, el Instagram, para que me pongas fotos con filtros. No, el objeto fue
fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Entonces, esta experiencia que había sido de buenas voluntades en Comaip se convirtió en un mandato constitucional. ¿Sí? O sea, sí sirvió de algo, ¿verdad? Todo el trabajo aquel, que en un principio fue muy tímido, pero que después se volvió más arriesgado, más combativo y que concluyó en una reforma constitucional. Entonces fue tan buena la experiencia de Comaip que se dijo, bueno, aquello que era un acuerdo de buenas voluntades ahora es una obligación y hay que conformar un sistema nacional de transparencia. ¿Quién lo va a conformar? ¿Se acuerdan que ahorita acá atrás no decía el nombre de quiénes? ¿Verdad? Nada más lo daba a entender. Hagan de cuenta como si aquí dijera el seudónimo. A ver, ¿quién no le ha puesto aquí un seudónimo a un amigo? Todos le hemos puesto un seudónimo a un amigo, no me digan que no. Y una cosa es que no se lo hayan dicho nunca, pero todos le hemos acomodado un seudónimo a un amigo. Hagan de cuenta que aquí es un seudónimo y luego acá ya como que les remordió la conciencia y ya le llamaron al amigo por su nombre y por su apellido, ¿verdad? Algo así. Entonces ya dijo la ley general. ¿Quiénes lo conforman? INAI. ¿Por qué está en el centro? Porque es quien encabeza el sistema nacional. El INEGI, el Archivo General de la Nación y la Auditoría Superior de la Federación. Y obviamente, quienes iniciaron Comaip, los 32 organismos garantes de las entidades federativas. Nunca me gusta decir a mí, cuando hablamos de los integrantes del sistema nacional, la verdad yo evito decir los federales y los estatales. Nunca me ha agradado porque desde ahí a veces se genera una distinción que no es correcta. Sí es cierto, sí son federales y sí son estatales, ese es el régimen de orden de gobierno, pero yo siempre los veo como 36 que son iguales ahí y que tienen el mismo derecho para plantarse en el sistema nacional como cualquiera de los otros 35 que forman parte. Entonces, este Sistema Nacional de Transparencia, me gusta poner ¿cómo le llaman? Engrane, ¿verdad? Engrane ahí girando todavía, porque luego yo escucho, por ejemplo, la prensa, ¿no? O leo la prensa y no ha hecho nada el Sistema Nacional. ¿Y a qué hora va a hacer algo el Sistema Nacional? Oye, infórmate, fíjate que sí ha hecho bastante. Pero lo que sí hay que aclarar es que las instancias tienen un proceso de maduración, tienen un proceso en el que maduran y en el que tienen que hacerse de insumos, ¿verdad?, para hacer su trabajo. No sé, pues imagínense un taquero sin un trompo, pues ¿cómo le hacen, no? Pues ¿cómo vende los tacos al pastor o le llama tacos al pastor porque el que le ayuda a hacerlos fue pastor alguna vez, ¿verdad?, de ovejas no entiendo, ¿no? Entonces es como muy lógico, las instancias necesitan de armarse primero para luego empezar a producir los fines para los cuales fueron hechos, ¿verdad? Lo que pasa es que ese discurso no vende, ese discurso no llama la atención. O sea, acuérdense que pocas veces el discurso del trabajo llama la atención, pues no, me está mejor la lotería, ¿no? Si me dices que, ¿cómo creen que me escuche mejor? Si les digo que tienen que trabajar 40 años para hacerse de fortuna o si les digo que compren un cachito de lotería, pues obvio, ¿no? Entonces por eso a veces estas cosas no venden, pero el hecho es que sí hay una acción del Sistema Nacional de Transparencia que se compone por ciertos miembros, que ya los vimos ahorita, que establece procedimientos, instrumentos y políticas. ¿Con qué objeto? ¿Cuál objeto fue? Fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. ¿Se fijan? Ya estamos en la 3, ahí va. ¿Por qué no leí esta parte allá en Comaip? Porque el Sistema Nacional se dio cuenta de que la organización de Comaip había sido exitosa. Es decir, estamos hablando de un sistema de alcance nacional, entonces dijeron, bueno,
es correcto que siga dividiéndose en regiones según los estados de la República que sean vecinos de una región y que se siga organizando por comisiones temáticas. Estas comisiones temáticas, ¿qué es lo que hacen? Desahogan los asuntos antes de pasarse al pleno del Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, como yo siempre cuando yo era proyectista, yo siempre decía que el proyectista, la función que tiene, ¿cuántos hay quienes proyectan resoluciones aquí? Hay gente que proyecta resoluciones aquí. Tenemos una compañera allá, otro compañero por allá. Yo siempre he dicho que los proyectistas, la función de quienes hemos proyectado asuntos es entregarle domado el toro a quien va a ser el ponente, ¿verdad? Entregárselo un poquito más, así como que… Entonces, las comisiones tienen esa función al interior del Sistema Nacional, procesan los asuntos según el tema que traigan y en esa medida entonces ya desahogados, procesados, entendidos, es como se someten al Pleno para su votación. Y hay una lista amplia de atribuciones del Sistema Nacional, algunas se las dio la Ley General y otras vinieron otros ordenamientos a dárselas, pero yo más que darles una lista, que la traigo, pero no es el objetivo ponerme a leerles aquí. Yo siempre he pensado que pues las funciones están muy claramente marcadas en clases o en tipos de funciones del Sistema Nacional. Algunas son reguladoras, es decir, emiten normatividad del Sistema Nacional. Algunas son de capacitación, otras de promoción, otras de planeación, están las de vinculación interinstitucional y están las administrativas, que esas tienen que estar siempre presentes porque son las que hacen posible que un organismo o que una instancia sea sustentable, ¿no? Imagínense aquí pues tenemos personas del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral del Estado, etcétera. Imagínense si no hubiera un área administrativa, entonces eso nos da a entender la importancia de las funciones administrativas de un lugar. Esto es lo que les decía, traigo aquí la lista de las atribuciones del Sistema Nacional, pero que vienen en la Ley General. La verdad yo siempre he sido enemigo de ponerme a leerles algo que ustedes fácilmente ahorita lo pueden ir a consultar en sus super teléfonos super inteligentes. Entonces prefiero yo ser un poco más explicativo en mis exposiciones. Entonces se preguntan, bueno, ¿qué ha hecho el Sistema Nacional? Pues para empezar hay que tomar en cuenta que el Sistema Nacional no hace mucho que se instaló el 23 de junio de 2015, o sea, no vayan a creer que tiene 25 años esto y que de esos 25 años 23 no se supo nada, no se crean esos cuentos. O sea, el sistema se instaló apenas el 23 de junio de 2015 y lo primero que tenía que hacer, ¿qué era? ¿Se acuerdan que les dije que había un tipo de funciones, las de la esquina inferior, superior izquierda, reguladoras? Lo primero que tenía que hacer el Sistema Nacional era autorregularse, como dice ahí arriba. O sea, primero me pongo las normas con las que voy a funcionar para luego poder ir a regular hacia afuera, ¿no? Entonces lo primero que hace es emitir el reglamento con el que va a operar el Consejo Nacional, ¿verdad? ¿Se acuerdan que este Consejo Nacional por quien se conformaba, no? Nos dan un total de 36 entes. Y cuando ya tuvo, y recuerden que había instancias, que eran las regiones y las comisiones, y dijo, y tengo que regular a mis regiones y a mis comisiones, y emitió los lineamientos para la organización y coordinación de esas instancias. Entonces, cuando el sistema superó esta etapa de autorregulación, procedió a una etapa muy importante que duró varios meses, que fue lo que yo he denominado ahí arriba regulación externa. Ahora sí, ya me puse orden yo, ya puedo ir a ponerlo hacia afuera.
Y entonces empezó a emitir todos los lineamientos que derivaban de la ley general. Pero ojo, la ley general no vayan a creer que había un artículo, y que quien conozca la ley general aquí no me podrá confirmar. No vayan a creer que la ley general contenía un artículo que decía: los lineamientos que deberá aprobar el sistema serán los siguientes. Inciso A, y ya con nombre. No, pues estaba todo este asunto disperso, porque los lineamientos iban a ser temáticos. Entonces hubo que hacer primero un proceso de estudio de cuáles eran los lineamientos que eran obligatorios de emitir y sus efectos, obviamente. Entonces, por eso les comento, es muy sencillo decir, ya tiene 1 año y medio y no ha hecho nada. No se ha hecho. Lo que pasa es que muchos de esos que dicen que no ha hecho nada no han estado presentes en las sesiones de trabajo esas, ¿no? Sí, o sea, a la hora de que hazme un cuadro comparativo a las 2 de la mañana, ahí no están, ¿verdad? Sí, ahí sí, ¿quién sabe? No, o sea, generalmente esa gente no está presente ahí, pero de eso se trató todo ese trabajo. Entonces el resultado fueron 8 lineamientos, lo llamo en términos generales porque algunos tuvieron un nombre distinto, pero 8 normativas. Y entonces, del lado izquierdo ustedes pueden ver los lineamientos, las temáticas de las cuales se trató cada lineamiento y la comisión del Sistema Nacional que los procesó. Hay por si algún día les comentan que las comisiones no sirvieron para nada, no, o sea, tienen una razón de ser las comisiones y esto y muchas otras más que irán teniendo en el futuro. Pero les comento, pues cuando no se está presente es muy sencillo decir, no he hecho nada, ¿verdad? Entonces, fórmense mejor una opinión particular más allá de creer todo lo que pueda decir alguna parte de la prensa que a veces no tiene conocimiento bien de lo que se está haciendo. Una vez me tocó ver una nota era una crítica, era uno de estos que tienen su espacio para publicar ahí en un periódico conocido, que no voy a decir nombres, pero decía, evidentemente le quería tirar a ese estado, ¿no? Y el gobernador del estado tal aún no ha armonizado su ley con la ley federal de transparencia. No, y yo, pues qué bueno, porque en primer lugar todavía no hay ley federal de transparencia y en segundo lugar no la tiene que armonizar con la ley federal, la tiene que armonizar con la ley general. Entonces, qué bueno, dije. O sea, parece que va bien el gobernador, dije. Pero si no saben, le compran el cuento, ¿sí o no? Y cuarta parte. Ya se ve que les cambió la cara, luego hasta empezó a decir, ay, dije, o sea, parece que sí fue broma eso de que iba a durar 1 hora. Lo que pasa es que acumulé todo para la cuarta, por eso. Entonces, pero el tiempo va a ser el mismo. La armonización de las leyes de transparencia en los estados. ¿Por qué estoy concluyendo yo con una cuarta parte que se llama? Porque la plática que a mí me toca dar es el Sistema Nacional de Transparencia, el SNT, vamos a decirle nomás, su incidencia en los actores políticos, ¿verdad? Entonces me topé yo con algo interesante que había yo estado reflexionando desde tiempo antes, que es muy común que usemos la palabra actor político, el calificativo de actor político, y nunca, pues no es una denominación oficial que tengan estos actores políticos, ¿no?, que conocemos generalmente. Alguna vez yo de hecho estábamos en una plática, me invitaron a una plática, eso fue en el estado de Michoacán, la diputada que organizó el evento, yo acuerdo que estábamos platicando y le decía yo, a ver diputada, pues yo creo que usted de política no sabe más que yo, más bien usted sí sabe de política y yo no, o sea, eso es lo correcto decir, ¿no? Le dije, pero sáqueme de una duda, le digo, a ver si tengo yo una perspectiva correcta. No sé, le digo, yo si fuera diputado
a lo mejor yo no me estaría tanto quemando las pestañas en leer el dictamen, la iniciativa, porque yo entiendo que de una forma muy justificada le digo, en el caso de usted, el principal trabajo de usted es hacer la política. Y para que procesen todo este trabajo técnico, pues yo supongo que ustedes tienen sus asesores que les llaman, ¿no? En términos generales, ya el cargo que les den ahí ya es otra cosa, pero les dicen asesores, pues. Le digo, entonces yo hasta cierto punto le digo, no veo mal que ustedes se dediquen a hacer política. Creo que es parte de sus funciones esenciales. Pero eso es algo que pienso yo, le digo, y si estoy diciendo una herejía política, pues dígamelo porque no sé. Precisamente por eso se lo comento. Pues sí me dice, en la práctica el trabajo de nosotros está enfocado en lo que generalmente se conoce como política, por lo tanto nosotros no podemos estar ahí elaborando documentos y eso pasa a nuestro cuerpo de asesores, pues estudiosos ahí sí, de la técnica legislativa. Entonces me llamó la atención traer aquí a relación esa anécdota porque como la plática se llama así, yo empecé a ver que el sistema nacional tuvo un efecto prácticamente inmediato en los actores políticos, si gustan ustedes seguirles llamando así. La ley general fijó un año a partir del 5 de mayo de 2015, que concluiría el 4 de mayo de 2016, para que las legislaciones estatales se armonizaran con lo que decía la ley general. Ojo, armonizar no quiere decir copiar-pegar. Armonizar quiere decir, como su nombre lo dice, establecer, ¿verdad?, las disposiciones acorde a, respetando los principios y las bases, desde luego. Entonces, por ahí hubo una firma de un convenio que, como muchas veces suele suponerse, son actos, ya saben, ¿no? Son actos protocolares. Ya van a firmar, ¿para qué quieren otro convenio? Si ahí está en la ley eso que dice en el convenio, ¿para qué? Pero fíjense que los convenios muchas veces sirven porque dotan de fortaleza a la atribución o a la obligación, incluso, aunque ya esté previamente establecida. Entonces lo que hizo el Sistema Nacional fue firmar un convenio con la CONAGO. Y por allá se planteó como objeto impulsar a México como una nación transparente con gobiernos eficaces, responsables y confiables, con un marco legal diseñado para prevenir, investigar y sancionar la corrupción y la impunidad en términos generales. Pero aquí está el objeto específico en amarillo, ese fue el punch, como le dicen, de ese convenio: impulsar iniciativas de reforma constitucional y legal en materia de transparencia. Cuando se firma este convenio ya iban 6 meses que estaba expedida la ley general y ningún estado, salvo, si no mal recuerdo, si no me falla la memoria, creo que eran 2 estados nada más, creo que eran Coahuila y Chihuahua, y Jalisco, creo que eran 3. Creo que eran los únicos que habían armonizado sus normas con la ley general. Entonces, chéquense el efecto que tuvo este convenio. Ahorita les voy a dar la película final. ¿En qué terminó? Terminó en que de todas esas 32 leyes que tenían que armonizarse, 30 fueron nuevas y 2 dijeron, creo que yo la puedo reformar, la que tengo. Y luego revisen, el convenio se firma en noviembre de 2015. En 2015, ¿cuántas se armonizaron? 5. En 2016 se armonizaron 27. Armonizadas por mes. Julio, septiembre. Entonces se me fue uno por ahí, eran 4 entonces las que estaban armonizadas antes del convenio. Y luego empieza diciembre, enero, marzo y empieza a agarrar fuerza el galope, y luego en abril 8 y luego en mayo 14 y ya nada más quedó una por allá en junio. Entonces esto es muy representativo de a veces de lo que logra
no nada más un sistema nacional de transparencia, sino utilizar un mecanismo que dote de fortaleza las funciones de un sistema. Oportunidad en el proceso de homologación. Tuvimos 75% de leyes aprobadas al 4 de mayo o antes. Una vez también ahí fue, yo no sé por qué les gusta invitarme tanto a Michoacán, por cierto, siempre me preguntan ahí de todo. Me preguntaban, óigame, y esa fue la prensa la que me hizo la pregunta. Y por ejemplo, si aprobó su ley el Estado tal el 4 de mayo, ¿no cree que se tomó demasiado tiempo para armonizarla? Pues tenía un año y el último día fue el 4 de mayo. No sé si se tomó mucho tiempo, lo que sí le puedo decir es que estuvo en tiempo. Es lo único que yo le puedo decir. Creo que con los días no hay mujeres medio embarazadas, ¿no? Entonces yo creo que aplica algo similar con los días. O sea, no es de que es que se tardó mucho, pues no, es que estaba en tiempo, el 4 de mayo. O sea, quién sabe qué quería que le contestara, pero ya no me preguntó nada de ahí, por cierto. 25% de leyes aprobadas después del 4 de mayo de 2016, que solo fueron 8, ¿verdad? Es decir, extemporáneas, pues no. Nunca hubo una penalización por no expedir la norma a tiempo. Pero bueno, ustedes saben que siempre no es pues no es quizá quienes saben aquí más de política, pues lo políticamente correcto quizá no sería eso de dejar las cosas para después cuando hubo un gran porcentaje que ya lo habían cumplido en tiempo, ¿no? Entonces ya nomás es el referente así en datos fríos, ¿no? Y por último, siempre que salgo yo a un estado, que tengo el honor de que me inviten a una plática, siempre procuro yo poner algo de un ingrediente municipal, porque siempre se ha dicho que pues el municipio quizás sea la base del fomento de la transparencia, porque es el municipio ante quien más tiene contacto el ciudadano, no es… Yo creo que son de las oficinas que más visita un ciudadano, las municipales, son los trámites básicos, por las razones que ustedes sabrán mucho mejor que yo. Entonces, por eso yo siempre procuro poner algunos datos de transparencia municipal y en general del municipio, no nada más de transparencia, que siempre se me hacen interesantes para que veamos algo de la perspectiva municipal. Estos datos están ahí, están disponibles ahí en el censo, no son un invento mío, no soy actuario que así haga cálculos ni nada. Ahí están en el INEGI consultables y tenemos una población de 112 millones y un poco más de habitantes, con un total de municipios de 2,456. Tenemos municipios con más de 70,000 habitantes, en porcentaje 12%, en municipios son 296. La población en municipios con más de 70,000 habitantes es 78,801,572, el 70%. Entonces la Ley General de Transparencia fue sensible al asunto de los municipios y dijo algo. Por ahí en un transitorio dijo, los municipios con menos de 70,000 habitantes podrán solicitar al organismo garante de su estado, ¿sí? Y usó una palabra el transitorio que a mí no me agrada, pero que bueno, ahí está, ¿verdad? Ahora sí que pues yo no fui de los senadores que votó, así que mejor pues ya ni para qué opino. Pero dijo, subsidiariamente publicará el organismo garante las obligaciones de transparencia del municipio en su portal de internet, o sea, en el portal de internet del organismo garante. Entonces, por eso les digo yo que nunca me agradó a mí esa palabra, porque cuando utiliza la palabra subsidiaria parece que entonces el problema ya se vuelve del organismo garante, ¿no? Yo creo que las razones por las cuales un municipio no tiene acceso a un portal y todo pudieran ser muy variadas y el pobre organismo garante ni tuvo la culpa y ya le dejaron la obligación subsidiaria. Pero bueno, así lo dice el transitorio. Entonces, ¿por qué se hizo esto? Porque pues existe la medición por ahí, quienes conocen de indicadores y todo este asunto,
se tiene pues esa creencia de que un municipio menor de 70,000 habitantes tiene posibilidades económicas mucho menores a las de un municipio mayor de 70,000 habitantes. Claro, esto es muy relativo. Quiere decir que si tiene 69,000 y el otro tiene 71,000, ya es mucho más rico el de 71,000, pues es un poquito a lo mejor difícil de entender, pero bueno, eso es lo que se ha establecido. Y quiso ser sensible a ello, pues la ley general. Y entonces, hablando de probabilidades, no son datos concretos, pero 2,160 municipios pudieran tener que solicitar ese apoyo del organismo garante, es decir, me estoy refiriendo a los de todas las entidades federativas. 7 estados que están ahí enlistados tienen menos del 10% de los municipios con más de 70,000 habitantes y 6 tienen a menos de la mitad de su población en municipios con más de 70,000. O sea que si lo leen a la inversa, esto último, ¿qué quiere decir? Que más de la mitad de su población está en municipios menores de 70,000 habitantes. Y únicamente me gustaría dejar una reflexión final para cuando ustedes vayan, para cuando ustedes socializan, porque seguramente ya todos ustedes están socializando los temas de transparencia al interior de sus instituciones, porque son sujetos obligados también. El propio organismo garante es sujeto obligado, ¿verdad? Luego a veces creen que el INAI y los organismos garantes estamos exentos, ¿verdad? No, si a nosotros también nos ponen a proporcionar información y a hacer versiones públicas, o sea, somos sujetos obligados también. Y yo nada más quisiera dejarles una reflexión, que es que cuando las personas que estén involucradas en transparencia en sus instituciones empiecen a referir que la ley general y la Constitución les ha traído mucho trabajo, quiere decir que ya están empezando a entender de qué se trata la transparencia. Muchas gracias.